Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque nos concedes este gozo de encontrarnos en tu casa, para alabar tu santo nombre, para encontrar aliento, ánimo y valor en la lucha por servirte y hacer tu santa voluntad. Te suplicamos, Señor, en esta hora, que la bendición que has prometido a tus hijos que te buscan con todo su corazón, descienda sobre nosotros. Que se reavive nuestra fe y nuestra esperanza. Que salgamos de aquí fortalecidos. Que el amor fraternal se fortalezca. Que estemos preparados cuando vengas en tu reino, donde deseamos vivir contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Estimados hermanos, pues el próximo sábado será la graduación. Yo quiero imaginarme que muchos de los jóvenes que están esta mañana aquí en este lugar, pues están pasando por difíciles momentos. Los exámenes, los problemas financieros, todos los movimientos para la graduación, 6 historias, algunas dramáticas, de aflicciones y de lágrimas de algunos. Pero quiero decirles en esta hora que Dios está con nosotros. Ánimo y valor para los que están luchando en este fin de curso escolar. Y también a veces, estimados hermanos, pocas veces comprendemos cuán difícil es para los maestros un curso escolar. Cuán cansado es para ellos, para la administración. Y por eso en este momento deseamos que Dios bendiga toda la institución, los estudiantes, los maestros, la administración y nosotros, para que nos sintamos en esta mañana cerca de Dios. Por eso quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Quieren levantar su mano? ¿Cuántos quieren decir amén si ama a su Salvador Jesucristo? Amén. Todos nosotros. Y por eso vinimos en esta mañana para estudiar su palabra, para fortalecernos y crecer en el nombre de nuestro Señor. Ahora, para la reflexión que tengo en esta mañana, que espero lo proyecten aquí, como ustedes ven ahí en la pantalla, se titula Ama a Dios y haz lo que quieras. Un tema que nos, pues, impresiona. Ama a Dios y haz lo que quieras. Hay un texto que siempre nos llama la atención y yo quiero leérselos en este momento, que es Job capítulo 1, versículo 1, que como saben probablemente todos ustedes, dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así era Job. Dios dijo que así era. Y así queremos ser nosotros, especialmente cuando nos bautizamos, cuando iniciamos el camino de la vida cristiana. Queremos tener una vida así, perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartado del mal. Así quería yo ser cuando me bauticé, cuando tenía 14 años. Y Dios dijo, nuestro Señor dijo en el Sermón del Monte: sed pues vosotros perfectos. Y ese es el mayor desafío, la mayor aspiración y motivo de aflicción para los cristianos. Es el propósito, es el presupuesto. Se supone que así debía ser. El apóstol Juan dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el propósito. Y la doctrina, las normas, la enseñanza cristiana tiene ese propósito: equiparnos, fortalecernos, instruirnos, advertirlos para que no pequemos. Ese es el objetivo. Sin embargo, mis hermanos, yo quiero decirles en esta hora que el pastor Marvin Moore, vamos a ver si funciona esto, escribió un libro que ustedes probablemente no ven ahí, pero yo quiero hablarles de este libro. El libro se llama El dragón que todos llevamos dentro. ¿Cómo vencerlo? Resulta que nosotros nos damos cuenta que el camino de la fe cristiana es un camino de lucha para mantenerse fiel. Es un camino de aflicción, de problemas, de conflictos y a veces de triste caída en el mal otra vez. Esa es una lucha constante. Hay una carta que quiero que leamos todos, si no lo ven ahí en la pantalla, en el pizarrón, pero quiero leérselo. Yo no lo veo, yo estoy seguro, ya me lo advirtieron allá mis dirigentes allá arriba.
Miren lo que dice la carta. Apareció en la revista Insight, una revista para jóvenes que lamentablemente ya no circula, pero ahí apareció esta carta escrita para un joven cristiano. Miren lo que dice. Dice, ¿cuál es la solución? Cuando uno ha pedido perdón y ha confesado sus pecados y está dispuesto a abandonarlos, ha orado fervientemente y se ha consagrado a Dios solo para encontrar que vuelve a caer otra vez en algún lugar en la cadena de mi experiencia para llegar a ser como Cristo, falta un eslabón vital. Alguien que ha caminado la senda antes ha hallado la respuesta, la solución que de verdad funciona, que al final del día hace surgir una alabanza triunfante del corazón al amigo que ha logrado eso en usted. ¿Qué cambio sería eso? Estoy luchando para alcanzar victoria sobre victoria. ¿Pero cómo? Es la pregunta que se hacen muchos. Y no solamente jóvenes, adultos también. No solamente adultos, ancianos, adultos de la tercera edad. ¿Cómo puedo yo vivir una vida cristiana, ya no tener esas angustias, esas aflicciones, esas luchas y esos fracasos que tengo con frecuencia? Una vez en la iglesia de Chetumal, Quintana Roo, los que conocen allá saben que la iglesia está enfrente del Parque Central, una preciosa iglesia. Un día me tocó predicar ahí y cuando estaba despidiendo a la gente, se presenta delante de mí un joven temblando, derramando lágrimas. Pastor, ¿cómo puedo hacer para ser cristiano? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, pastor? Ayúdeme, por favor. Y me abrazó, llorando y temblando. Quise hablarle, pero la gente estaba atrás y él comprendió y se fue llorando. Pastor, ¿qué puedo hacer? La lucha, difícil para el cristiano. Cuando nos bautizamos nos dicen, y así es, que hay victoria en Cristo, que podemos y debemos triunfar en Él venciendo el pecado en todas sus formas como Cristo lo venció. Pero en la práctica de la fe cristiana, dice el autor de ese libro que les mencioné, que se llama El Dragón que todos llevamos dentro, no es así. Y al parecer tampoco para el apóstol Pablo. Pablo fue así, como dice aquí en Romanos capítulo 7, que ustedes conocen seguramente muy bien. Romanos capítulo 7, por ejemplo, el versículo 15 dice, yo lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y no creen ustedes que esto lo dijo de cuando no había conocido a Cristo? De cuando era perseguidor de la iglesia, un fariseo intachable, orgulloso de su santidad. Lo dijo cuando ya había aprendido más de Cristo y del camino de la fe cristiana. ¿Por qué ocurre eso? Luego, en Gálatas se explicó un poco más la razón de eso. En Gálatas capítulo 5, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículos 16 tengo aquí. Búsquenlo por favor, 16 por ejemplo. Miren lo que dice, para instruirnos a nosotros, pero más bien para alentarnos, para darnos valor, para darnos ánimo. Dice él, andad en el Espíritu, 5:16, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Que hay un conflicto en el cristiano, dos naturalezas, la naturaleza espiritual que adquirió cuando creyó en Cristo, le entregó su vida, pero la naturaleza carnal que sigue trayendo todavía y que no muere ni cambia ni se transforma el día de la conversión. Entonces hay un conflicto ahí. El cristiano quiere hacer el bien, quiere servir a su Señor, quiere ser fiel, odia el pecado, no quisiera hacerlo y es atraído constantemente y a veces con fracasos dolorosos. Y entonces él dice esto. Luego dice, por ejemplo, allí dice, por ejemplo, en el versículo 19,
y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí hace una lista incompleta, pero muy significativa, una lista incompleta. De eso dice: las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso. Y luego dice en el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Un conflicto en la vida del cristiano, diario, constante, en las acciones, en los pensamientos, en los impulsos, en las imaginaciones, en los deseos del corazón. Constantemente una lucha. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que ocurra lo que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 24? Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, para que eso no predomine. Y mis hermanos, Dios en su infinita sabiduría sabe quiénes somos, sabe lo que nos pasa, nos ama, se preocupa por nosotros y tiene compasión de nosotros. No disminuye la gravedad del pecado, no rebaja la norma, no pasa por alto la transgresión, pero comprende cuando el cristiano desea hacer su santa voluntad, cuando desea servirle con todo su corazón y hace provisión para ello. Entonces, mis hermanos, Dios comprende cuando algo pasa y ayuda. Por eso quiero decirles algo: la naturaleza del viejo hombre que está allí todavía, dice el apóstol San Pablo, trata de surgir. Y por eso dice: haced morir lo terrenal que hay en vosotros, crucificad la carne con sus pasiones y deseos, para que ya no tengan la supremacía, para que ya no os venzan, para que ya no caigáis dominados por ella, atraídos por ella. Hay que crucificar la carne. Hermanos, Dios en su infinita sabiduría, por lo menos en la forma como se los expreso en esta mañana, dio dos métodos para poder crucificar la carne con sus pasiones y deseos. El primero, que quiero llamarle poder transformador y perdón, se encuentra ya en el Salmo 119, el versículo 9 y el versículo 11, que seguramente ustedes han oído hablar de ellos, que seguramente conocen muy bien. Dice el versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Pensando en los jóvenes, que son la mayoría en esta mañana aquí, pero también en los adultos y en mí. ¿Con qué limpiará el pastor Cortés su camino? Con guardar tu palabra. Luego dice el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, allí hay sabiduría. Dios dio su palabra como un poder regenerador, como un poder mediante el cual el cristiano, cuando se pone en contacto con ella, se pone en contacto con el Espíritu Santo, que dice Elena G. de White en el libro Palabras de Vida, página 100, dice que el Espíritu educador y santo de Dios está en su palabra. Es maravilloso eso. Cuando el cristiano quiere crucificar la carne con sus pasiones y deseos y abre la palabra y la lee con devoción: Señor, no tengo otra salvación, no tengo otro recurso, aliméntame con tu palabra. Por favor, enséñame, repréndeme, cultívame, por favor, haz la obra de perfeccionamiento, de regeneración. Lávame, como dice el profeta Ezequiel y como dice Tito, lávame mediante el lavacro de la regeneración del Espíritu Santo. Haz eso, por favor. Y cuando eso hace el cristiano, mis queridos hermanos, ocurre el milagro de que la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que penetra no solamente al entendimiento, la inteligencia y la razón, sino al subconsciente, donde está la fuente de acciones, pensamientos, deseos, imaginaciones. Cuando pensamos nosotros, ese depósito que tenemos ahí vital, que se llama el subconsciente o inconsciente, cualquiera sea la nomenclatura que quieran usar, en ese depósito está la experiencia vital, no solo mía, de mis padres, de la humanidad. Y yo soy el último eslabón donde esa historia de pecado se termina.
Y yo tengo que luchar contra eso. ¿Cómo puedo yo vencer eso? ¿Cómo puedo vencer la herencia que recibí de mis padres? No lo puedo vencer. Y por eso Dios hace el trabajo compasivo de cuidarme todos los días. Y si por alguna razón algo pasa en mí, ya no tal vez las violentas violaciones de la ley de Dios, no las escandalosas acciones que hacen escandalizar al mundo, sino en lo íntimo de la mente y del corazón, allá en lo más hondo, allá está el fundamento. Y Dios, mis hermanos, trabaja. Dios hace la obra ahí. Dios limpia ahí, penetra el inconsciente y saca el depósito de maldad, de pecado, de lenguaje, de palabras que están ahí determinando mi conducta, y pone nuevo lenguaje, nueva información, nuevos dichos, nuevo poder, para que yo pueda pensar de otra manera, sentir de otra manera, imaginar de otra manera y actuar de otra manera. Es el secreto, mis queridos hermanos. Dios dio su palabra. Por eso el cristiano, cuando la abre, mis hermanos, completamente convencido de su necesidad, mis hermanos, qué precioso es pensar que Dios está haciendo una obra que nadie más podrá hacer. Nosotros le damos al Espíritu Santo palabras, dichos, ideas, historias, influencia de la palabra de Dios, y el Espíritu con eso transforma la vida, va cambiando el ser. Es el secreto que Dios hizo. Miren, la buena nueva del Evangelio es que Cristo vino a condenar el pecado y no a los pecadores. Cristo ofrece justificación y libertad a los que creen y aceptan las generosas estipulaciones del Evangelio. Y estas palabras son inspiradas, las que siguen. Ahora escúchenlas. Dice, y que por la fe, dice aquí, y que por la fe se dedican a vivir en armante obediencia. Quizá haya todavía deficiencias en el carácter del creyente, pero cuando en el corazón está el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición como el mejor servicio del hombre, y Él suple las deficiencias con sus méritos divinos. ¡Qué palabras, mis queridos hermanos! Que cuando el cristiano tiene el sincero deseo de obedecer a Dios, de servirle, y hace planes para eso, ese es su propósito, ese es su objetivo, y cada mañana al comenzar el día se pone en manos de Dios diciendo, Señor, guíame hoy, líbrame del mal, aliméntame, para que vaya muriendo la naturaleza pecaminosa carnal por falta de alimento, para que vaya viviendo el hombre nuevo con alimentación sólida, para que pierda poder la naturaleza carnal y adquiera poder la naturaleza espiritual. Ayúdame hoy. Y el que hace eso, dice, ahora escuchen, el que hace eso le rinde el mejor servicio a Dios. El mejor servicio que usted le puede rendir a Dios, no portarse bien hoy, sino entregarse a Cristo hoy con todo su corazón, para pedirle ayuda, para entregarle su vida, para disponerse a andar con Él, a obedecer su palabra, a obedecer su santa ley. Es el mejor servicio que le puede hacer, y ese servicio todos podemos hacerlo. No hay uno solo que no lo pueda hacer. Vivir una vida pura y santa, probablemente no todos podemos hacerlo hoy, en este día, porque hoy algo nos falló. Especialmente los viejos, impacientes. Cuando pasa un chofer por ahí, le pita y le grita, Señor, sálvame por favor, para no decir lo que tengo el deseo de decir. Por favor, ayúdame. Porque hay un mal ahí en la naturaleza, porque hay un mal en el corazón que todavía responde al mal. Pero mis hermanos, Dios, el mejor servicio que le puede rendir un siervo suyo es una entrega diaria, completa, en la oración y el estudio de su palabra. Eso es el mejor servicio que le puede rendir. Y luego entonces, si algo pasa y el cristiano no alcanzó la norma, entonces él suple la deficiencia con sus méritos divinos. Y el cristiano al final del día es un cristiano perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como Job. Amén, hermano. Ese es el mensaje. El único cristiano perfecto que hay es aquel cuyos pecados han sido perdonados, no importa cuándo los cometió. Dios, mis queridos hermanos, dio esas instrucciones.
Y nosotros podemos vivir de acuerdo a ello. Por eso es que sufre el corazón y se angustia el alma cuando uno siente que puede pasar un día sin hacer esta entrega diaria, sin abrir la palabra de Dios y leerla devocionalmente, pidiendo que se haga ese misterio de transformación en el corazón. ¿Cómo es posible que un cristiano pretenda hacerlo, intente vivir diariamente sin orar, sin leer la palabra? No se puede hacer, es imposible hacer, no se puede hacer. Hermanos jóvenes, en medio de las luchas por estudiar, por pasar exámenes, cumplir deberes, pongan en práctica el consejo divino. Busque a Dios primero, entréguele su vida y Él le va a ayudar para que en el menos tiempo que le queda haga más, con más inteligencia, con más sabiduría. No entre en la esfera de aquellos que pretenden vivir sin alimentar su vida espiritual. No se puede hacer, es imposible. El que lo está haciendo debe saber una cosa. Yo lo tengo aquí escrito en mi Biblia. Ni lo escribí aquí, porque eso es un dato que tengo aquí. Mire lo que dice Job. Pero no busquen el libro, porque yo estoy leyendo solamente un párrafo que escribí ahí. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 573. Bien sabe Satanás. Ahora escuchen todos. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. Más claro no se puede hablar. Hermanos, es un trabajo satánico bien hecho, bien efectuado, el que logra que un cristiano no lea la palabra de Dios diariamente para alimentar su alma. Es un trabajo que solo Dios puede hacer. Y Dios, mis hermanos, cambiar eso para que no se cumpla la obra de Satanás. Hay un texto aquí, vamos a ver si este sí lo ven ustedes aquí, a ver qué tal. Ahí está. Mire, ese espero que lo vean ahí por lo menos hasta media iglesia. Miren qué palabras tan bonitas que tengo subrayado en mi Biblia hace más de 60 años. No, en mi libro. La parte que le toca a cada cristiano es perseverar en la lucha por vencer toda falta. ¿Por qué? Porque la naturaleza carnal sigue ahí. El apóstol dice, descubro que el problema es que el pecado está en mis miembros y el pecado mora en mí. La naturaleza pecaminosa carnal no se va a quitar hasta que Cristo venga. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es disminuirle su poder mediante la entrega diaria con Cristo y la búsqueda diaria de su vocabulario divino, que es la palabra. Y luego alimentar la naturaleza espiritual para que venza en un conflicto completamente imposible de ganar sin este procedimiento divino. Hermanos, jóvenes, me imagino claramente los grandes problemas que tienen ustedes para poder vivir como quisieran, estudiando con tantos compromisos, con tan poco tiempo como algunos que trabajan duramente para poder servir. Pero mis hermanos, Dios ha dado provisión para que el cristiano pueda vivir venciendo el mal que está en su carne y que no lo deja hacer lo que quiere y que lo obliga a hacer lo que no quiere. Eso no va a ocurrir porque Cristo tiene el dominio de la vida. Eso es lo que el apóstol Pablo intenta enseñar. Gracias a Dios por Jesucristo. Esa es la primera parte, perdón y poder para vencer y transformar. Ahora la segunda parte, para terminar a tiempo, porque ustedes no quiero que se cansen aquí. Miren lo que dice 2 Corintios 5:14. Otras palabras, 2 Corintios 5:14. Quiero leérselo en este momento y dice así, estas palabras. 2 Corintios 5:14. Dice así, ustedes ya lo tienen en su Biblia. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, eso es maravilloso. Dice, Cristo es su amor. Él tiene para con nosotros. Nos constriñe, nos motiva, nos impele, nos obliga. Dice aquí, no nos deja otra alternativa. No nos permite otra cosa más que amarle y obedecerle.
El amor de Cristo es el único poder, mis queridos hermanos, que puede convertir la vida en una vida transformada. Lo leen ahí, estoy seguro, pero yo quiero leerles esto, una frasecita nomás de ese texto que está ahí. Miren lo que dice: solo el amor de Cristo. Comentario bíblico adventista, tomo 5, página, ahí está en el pizarrón, página 800, tomo 6, página 863. Miren, solo el amor de Cristo puede gobernar adecuadamente la vida. Eso es maravilloso. Luego dice al final, el amor de Cristo mantiene al creyente a salvo en la senda estrecha y difícil. El amor de Cristo, mis hermanos, que Él manifestó por nosotros, que Él pues mostró por nosotros, y el amor que Él hace nacer en nosotros. Por eso es que dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que Dios hizo un nuevo pacto con sus hijos, que la ley que en el pacto antiguo, bueno, eso es un tema que hay que estudiar. Solamente digo lo siguiente: la ley que en el pacto del Sinaí, por razones bien claras y teológicamente bien establecidas, fue escrita en tablas de piedra. Pero Él, esa misma ley, quería escribirla en el corazón. No quería que fuera un código de conducta para tener afuera y decir: ya cumplí esto, hoy no hice esto, estoy muy bien. No, Señor, era un poder interior de donde salen las obras. Un poder donde se originan las obras. Por eso dice Él: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Escribiré mis leyes en sus corazones y sobre sus almas las escribiré. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es que su santa ley esté escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra experiencia, no como un código a obedecer, sino como el principio del amor divino, del cual salen las acciones, del cual surgen las obras. El cristiano, cuando ha hecho ese milagro Dios de plantar en su mente el amor de Cristo y escribió su ley allí, hermanos, el cristiano tiene una ventaja enorme, porque sus acciones vienen de un fondo de poder, un fondo transformado, el amor de Cristo, que no le deja alternativa. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso y pecar contra Dios? No lo puedo hacer, porque el amor de Cristo no me lo permite. Sería una injusticia. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Él me ama tanto a mí y yo lo amo a Él. Bueno, busquen ustedes un ejemplo. Aquí en Génesis, el capítulo 39. ¿Ya lo encontraron? Génesis 39. Ahora, allí hay una historia un poco, incómoda, que a veces da un poquito de pena, pudor, ¿verdad? Pero si usted lee en Génesis 39, la última parte del versículo 6, van a encontrar lo siguiente: y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cómo era él? Atractivo, guapo. 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y la primera frasecita del capítulo 10: y hablando ella a José cada día. Bueno, todos los recursos de una mujer impura, todos los atractivos de una mujer atractiva, todos los métodos de seducción: ropa corta, larga, transparente, ajustada, etcétera, para llamar la atención, para seducirlo, en la casa, solitaria, completamente solitaria, en la oficina de él, apartado. Pero él, cuando se fue sometido a eso, dijo: ¿cómo voy a hacer este grande mal y pecar contra Dios? ¿Cómo? No lo puedo hacer. Y no lo hizo. Amén, hermano. Porque el amor de Cristo no se lo permitió. ¿Cómo voy a pecar contra Él? No lo puedo hacer. Y el cristiano tiene esa capacidad,
ese poder de resistir las más grandes tentaciones, porque el amor de Cristo no le permite actuar de otra manera, lo obliga, lo impulsa, no le deja alternativa. No puede hacerlo, porque ¿cómo hacerlo? Para pecar contra Dios, hermanos. Por eso es que yo quiero invitarles en esta hora que ustedes lean conmigo la lectura bíblica de esta mañana en Colosenses. Aquí lo tengo, lean Colosenses capítulo 3. qué palabras, refiriéndose a nosotros, qué palabras tan maravillosas, qué palabras. Dice el apóstol, Colosenses 3, versículo 12, dirigiéndose a ustedes, dirigiéndose a mí: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Palabras tan preciosas. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, hermano. El vínculo perfecto para estar unido con Dios es el amor de Cristo en el corazón. El que Él implantó en la mente, el que Él hizo cuando puso su santa ley escrita en las tablas del corazón. Ese amor es de origen divino, y ese amor, mis hermanos, es el vínculo perfecto con Él, en todas nuestras relaciones con Él, en todo lo que tenemos que ver con Él. El amor es el único lazo válido y poderoso y perfecto. Y en las relaciones con nuestro prójimo, el amor es el único válido para no ofenderlo, para no lastimarlo, para no traicionarlo, para no herirlo, para no matarlo. Porque el que aborrece a su hermano, dice el apóstol, es homicida. Entonces, mis queridos hermanos, el amor de Cristo, tal vez, y lo digo con prudencia, y no lo tomen como un hecho, solamente se los ilustro, tal vez no sería bueno seguir orando: Señor, ayúdame a vencer este mal hábito que tengo, este mal hábito, y tener la vista fija en ese hábito y orar por él todo el día y luchar por él todo el día y afligirse por él constantemente porque nos aflige. Probablemente habría que abandonar eso, cambiar. Sí, Señor, por favor, haz que nazca el amor de Cristo en mi corazón, para que yo te ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi entendimiento, para no pecar contra ti, para no hacer esto que hago tan vergonzoso, tan ofensivo, tan penoso, este hábito, este vicio. Por favor, haz eso. Y esa oración, si nosotros ponemos nuestro corazón en Cristo, va a dar resultado. ¿Por qué? Porque Cristo va a escribir finalmente su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el amor será el generador de nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras imaginaciones. Todo saldrá de ahí. Tendremos oportunidad de poder vivir como Job, que probablemente era así, pero tenía las mismas luchas que tienen ustedes para hacerlo. Probablemente luchaba también, porque finalmente cuando se encontró con Dios y lo comprendió, dijo: soy vil, me avergüenzo y me arrepiento en polvo y ceniza. También tenía las mismas luchas, porque todos las han tenido. Y todos los que han triunfado, y todos los que han sido victoriosos contra el mal, y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, esos se entregaron diariamente a Cristo. Y diariamente la tendencia de sus actividades, de sus propósitos, de sus planes, y no sus actos, fueron los que Dios finalmente tomó en cuenta, porque sus actos los perdona cuando no están de acuerdo con su voluntad, por aquellos que quieren servirle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su entendimiento, y oran de rodillas probablemente, abriendo la palabra cuando nadie está de rodillas para leerlo, con lágrimas en los ojos, para que el Señor haga la obra maravillosa de transformación, para tener victoria en Cristo. Mis hermanos, por eso dice el apóstol Pablo, y no les leo el texto porque es conocido: el amor
es el cumplimiento de la ley. Y nuestro Señor dijo, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, porque esta es la ley y los profetas. El amor de Cristo en el corazón es el cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios, cuando nos entregamos a Él diariamente. Hermanos jóvenes, hermanos adultos, todos los que estamos aquí, fortalezcamos la fe. Tengamos ánimo y valor. Si usted está luchando con el mal, con hábitos, y siente y sabe que su experiencia cristiana no es como quisiera que fuera, algo anda mal, tenga ánimo. De aquí en adelante, mis hermanos, no pase un día sin caer de rodillas y abrir la palabra, pedir a Dios que haga el milagro de cambiar eso que está dentro, que lo hace ser como es y no quiere ser así, que lo hace ser como usted quiere ser y no puede. Es el milagro del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Cristo obra en nosotros cuando nos entregamos a Él diariamente y permitimos que su palabra haga la obra ahí. Y entonces se podrá cumplir el título de este tema: ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, y a su prójimo como usted mismo, y esa es la fuerza impulsora de su vida, jamás va a querer el mal para su prójimo. Jamás. No importa lo que él le haga, va a orar por él, va a pedir a Dios por él, va a perdonarle todas sus faltas sin ninguna excepción. Y mis hermanos, va a amar a Dios, a su iglesia, a sus hermanos, al mundo. Va a amarlo. Cristo vivirá en usted. Es el secreto. Ame a Dios y láncese al mundo, porque Él lo va a dirigir diariamente para que viva de acuerdo a su voluntad. Y luego, el pecado no va a poder tener fuerza en usted, porque el amor de Cristo no lo va a dejar. ¿Cómo va a pecar? No puede, porque el amor de Cristo no se lo permitirá. El amor de Cristo es la clave de su vida. Como decía Gonzalo Vargas Camargo, estas poesías que quiero leerles. Mire lo que decía. Jesús: yo agonizaba lloroso y agobiado, sin ánimo ni esfuerzo en mi debilidad, porque era mucho el peso de todo mi pecado, y yo ya no podía con tanta iniquidad. Empero tú miraste mi alma gemebunda vagar, buscando alivio con angustioso ardor, y ungiendo mi cabeza con tu piedad profunda, sobre ti mismo echaste mi carga de dolor. Por eso ya no quiero pecar. Sería mucha mi ingratitud, oh Cristo, si te pagara así. Y el alma que aliviaste contra el pecado lucha, no solo por sí misma, sino también por ti. Por ti, pues cuando peco, mis culpas homicidas flagelan tus espaldas sin conmiseración. Por ti, pues cuando peco, se ahondan tus heridas y pesa un nuevo fardo sobre tu corazón. El amor de Cristo no permite causarle eso. Y el día que por desgracia lo hacemos, no hay cosa que duela más, no hay cosa que inste más a caer de rodillas con lágrimas: Señor, por favor, ten compasión de mí. ¿Cuántos quieren amar a ese Dios maravilloso? Queremos amarlo. Vamos a colocarnos en pie y les pido, les invito a que, mis queridos hermanos, pongan en práctica este plan divino para la transformación de la vida y la victoria sobre el mal. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, gracias te damos porque has dado en tu preciosa palabra consejos, enseñanzas, palabras de aliento para tener ánimo y valor en la lucha contra el mal. Señor, bendícenos a todos los que estamos aquí, pero especialmente los jóvenes que luchan en un mundo de tantas tentaciones, Señor, tanto mal, tan fácil que es contaminarse con pensamientos, deseos, impulsos. Ay, Señor,
En un mundo como este no hay escapatoria. Nadie se librará del mal si no cae de rodillas y se refugia a los pies de su Salvador. Todos los días con oración y estudio devocional, esperando que hagas la obra de transformación en la vida para darle la victoria sobre el mal. Ay, Señor, te ruego en esta mañana que los que hemos estado aquí salgamos aconsejados, amonestados, instruidos y enseñados, Señor, el secreto de la gloriosa victoria en Cristo sobre todo pecado, todo pensamiento, toda palabra y toda obra malas, porque ese es el propósito, ese es el objetivo que tienes con nosotros. Nos ponemos en tus manos y al terminar te pedimos que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestra vida hasta el día feliz, cuando estemos contigo para siempre, por toda la eternidad, porque esto es lo que deseamos, esto es lo que queremos y esto es lo que te pedimos humildemente en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Señor.